Consideramos en esta ocasión ahora el tema de la brucelosis. Esta es una enfermedad infecciosa que puede tener manifestaciones muy diversas o mantenerse en forma latente sin ningún tipo de alteraciones de acuerdo a las condiciones que llegue a tener el paciente que se encuentra afectado. En algunas ocasiones su cuadro llega a producir fiebre prolongada que no responde a tratamientos antibióticos habituales y es confundida entonces también con infecciones respiratorias o digestivas. Causa inquietud por esa condición tanto en los padres del paciente infectado como en el propio médico al no poder identificar la causa de una forma fácil o rápida, necesitando en todos los casos tener que emplear el recurso de estudios de laboratorio para llegar a identificarla. El germen que produce esta enfermedad es una bacteria que se llama Brucella, de las más pequeñas que existen y que tiene la capacidad de poder resistir el ataque que los glóbulos blancos intentan al momento de tratar de digerirla. Logran, en cambio, sobrevivir en el interior de ellos y mediante su transporte pueden llegar así a otros órganos particulares en donde estimulan que una mayor cantidad de células a su alrededor intenten también destruirlos si llegara a conseguir su objetivo. Esta bacteria la adquirimos por el consumo de productos lácteos no pasteurizados, carne mal cocida o el contacto con tejidos infectados en heridas superficiales corporales. Existen diferentes variantes de esta bacteria que infectan de forma primaria a los diferentes animales. Las más importantes para el ser humano infectan al ganado vacuno, las cabras y los cerdos. Las especies que tienen los perros no representan riesgos para el ser humano al no producir una enfermedad específica en nosotros. Las brucelas pueden sobrevivir hasta 2 días en la leche a 8 grados centígrados, hasta 3 semanas en la carne congelada y hasta 3 meses en el queso de la cabra. Las brucelas eliminadas de los animales pueden permanecer viables durante más de 40 días si el suelo se encuentra húmedo. Los organismos son sensibles al calor, la radiación ionizante, la mayoría de los desinfectantes de uso común y al tratamiento de pasteurización. Los animales infectados se pueden identificar en las hembras por la presencia de abortos o nacimientos prematuros que puedan llegar a tener, sospechándose así de su existencia en todos los animales de ganado no vacunado en forma previa con el biológico específico. Los animales infectados excretan brucelas en la orina, en la leche, en la placenta, mientras viven y por el consumo de su carne cuando no se cocina de forma eficiente. En nuestro medio, la mayor parte del desarrollo de esta enfermedad proviene del consumo de leche bronca sin hervir o el consumo de queso de cabras como condicionantes más habituales. Además de las personas con malos hábitos de preparación de sus alimentos, existen otras personas en riesgo de sufrir este tipo de enfermedad, como son los ganaderos, carniceros, los técnicos de laboratorio, en donde se tiene contacto frecuente con ese material infectante y por descuido en las medidas higiénicas se puede desarrollar su cuadro. Los niños resultan afectados por las prácticas alimentarias de sus padres. Son de mayor riesgo aquellos cuyos padres incitan a consumir la leche sin hervir, aquellos que consideran que por remedios especiales el consumo de leche de otros animales puede tener propiedades diferentes, como por ejemplo leche de burra prieta o de cabras, y en quienes consumen carne sin cocer por supuestamente aprovechar todas las propiedades naturales que tiene la carne. Con esta referencia es posible llegar a considerar que cuando alguien de la familia resulta ser detectado con esta enfermedad, es válido realizar estudios en los demás integrantes de la familia para identificarlo de forma asociada. La frecuencia con la que se detectan familiares afectados en regiones endémicas varía de un 10 hasta un 50%, lo que permite en ellos lograr un diagnóstico anticipado al desarrollo de la enfermedad o de sus complicaciones. La transmisión de un ser humano a otro no es lo más habitual, pero se puede generar en los casos de una transfusión sanguínea, en trasplantes, en lactancia, en contacto sexual o en una forma congénita, una embarazada a su hijo. La forma como se desarrolla la enfermedad es dependiente del comportamiento de la bacteria en los tejidos. Puede dar inicio en sus manifestaciones usualmente luego de un periodo de incubación de 1 a 4 semanas y en otras ocasiones puede tardar meses en llegarse a manifestar. Las formas más graves derivan de las brucelas provenientes de las cabras o de los borregos, mientras que las más frecuentes son condicionadas por el consumo de leche de vaca cruda o productos de cerdo.
Debido a que el germen tiene posibilidad de distribuirse en diferentes estructuras corporales, las manifestaciones de la enfermedad pueden ser muy variadas, pero básicamente predomina la fiebre en una forma prolongada, acompañada o no de otro tipo de alteraciones, y por su duración puede ser identificado el cuadro como agudo y crónico. En la forma aguda se caracteriza por tener un inicio insidioso de fiebre, con registros altos de temperatura asociado con la presencia de sudores de predominio nocturno, con peculiar olor a una especie como de moho fuerte, dolores musculares y articulares de la espalda baja, pérdida de peso, así como debilidad, fatiga, malestar general, dolor de cabeza, mareos, depresión y falta de apetito. En ocasiones se acompaña también de dolor abdominal y también de tos. En esta fase, los hallazgos que el médico pueda encontrar serán mínimos y nada específicos, lo que le dificulta muchísimo relacionarlo con la enfermedad. En cerca de la tercera o la cuarta parte de las ocasiones puede aparecer manifestaciones asociadas que afectan algunas estructuras corporales con una mayor intensidad. Se incluye alteraciones a nivel de los huesos causando dolor de la columna o el de las extremidades, a nivel genital, en especial los adolescentes con inflamaciones testiculares. Hay inflamaciones también pulmonares con neumonías o derrames incluso. Puede haber manifestaciones sanguíneas, neurológicas, cardíacas, oculares y hasta dérmicas. La forma crónica incluye pacientes que tienen manifestaciones de más de un año que se iniciaron las alteraciones de la enfermedad en una forma aguda. Se relaciona con manifestaciones de procesos localizados asociados con recurrencia de fiebre o de alteración en otros órganos de por la misma enfermedad. Este tipo de padecimiento, por no ser un cuadro tan fácil para poder identificar de forma inmediata, establece la posibilidad que el paciente pueda ser confundido con otro tipo de infecciones comunes respiratorias o digestivas sin una respuesta favorable. Puede tener asistencia a valoración con diferentes médicos o con diferente tipo de terapias o medicinas alternativas. Ya con este antecedente, es necesario de preferencia hospitalizar al paciente para vigilancia estrecha de sus manifestaciones y realizar estudios de laboratorio gabinete a fin de hallar la alteración que se relaciona con la positividad de algunas pruebas, donde se identifican, o de preferencia, los anticuerpos específicos para poder ofrecer el tratamiento antibiótico que no es alguno de los habitualmente empleados en la práctica médica común. Al momento de identificar el cuadro, es necesario comunicarlo a las autoridades sanitarias a fin de establecer el origen de la enfermedad y detectar la fuente posible de contagio para limitar su extensión y, de ser posible, detectar casos asociados para llevar a cabo el tratamiento correspondiente en etapas tempranas. Establecido ya una forma adecuada el tratamiento específico, es posible la existencia de recaídas entre un 5 y un 15% de los pacientes que están siendo tratados, que generalmente ocurren entre los primeros 6 meses hasta los 12 meses después de terminar el tratamiento, en donde se investigará alguna posible resistencia o la falta de apego adecuado al tratamiento. Esta enfermedad que genera angustia entre los familiares por su duración y órganos afectados debe evitarse con la preparación adecuada de los alimentos de los niños y, ante la posibilidad del cuadro, realizar estudios que su médico le indique. De esta forma hemos terminado este tema. Esperamos que le haya despertado interés, que tenga mucho cuidado con la ingesta de estas leches que no están hervidas o bien preparadas y todos los alimentos que señalamos. Si lo prefieren, pueden establecer el enlace, compartirlo con sus familiares o con amigos a través de sus redes sociales e invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, en donde no se olviden de activar su botón de notificaciones para recibir información de cada vez que se publique un nuevo video. Sin más, les agradezco su atención a este video y espero contar con su interés en nuestro próximo video. Hasta luego, muchas gracias.